Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar comentando y voy a estar hablando sobre un banco que se llama FaceBank, que es un banco virtual que es americano y que tiene aproximadamente unas 15 sucursales físicas dentro de Estados Unidos y su sede principal está en Puerto Rico. Este es un banco que es principalmente para personas naturales y jurídicas que están fuera de Estados Unidos y que quieren hacer vida económica, en este caso, o comercial con entidades americanas. Este banco es un banco virtual, como lo acabo de mencionar, y tiene ciertos beneficios para tanto las personas jurídicas como las personas naturales que quieran abrir cuenta dentro de ellos. Para aperturar las cuentas, para aperturar cuentas dentro del banco, simplemente la primera, la primero que tienen que hacer las personas, en el caso de personas naturales, es que tienen que ser referidas por otra persona. En el caso de que la persona no tenga ninguna referencia, pues simplemente se tiene que registrar o tiene que irse a la plataforma del banco, en este caso a la página web del banco como tal, que yo se la voy a estar dejando debajo de la descripción de este video, acá en la parte de abajo. Yo le voy a dejar el enlace para que ustedes se comuniquen con el banco si quieren aperturar una cuenta con ellos y ustedes van a saber cuál es el procedimiento a seguir para poder aperturar, ya sea el procedimiento para iniciar, para aperturar la cuenta. Aquí yo les voy a tener, se los tengo aquí, todo lo que es la primera fase de cómo sería la apertura de las cuentas, en este caso cuenta corriente, que es lo que quiero hablarles ahorita, de cómo aperturar una cuenta corriente. Como lo dije, la cuenta corriente tiene tres fases. En la primera fase ustedes le van a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? El banco les va a hacer una serie de 7 preguntas aproximadamente que, como lo dije, se lo voy a dejar acá para que ustedes la vean, las lean y entonces las mande por correo, porque todo es por online, todo es correo. En la segunda fase, ustedes van a mandar lo que son los requisitos. Ustedes le piden enviar 3 documentos enviar 2 documentos de los tres que les voy a mencionar. El primero es la cédula de ciudadanía, la cédula del país de origen donde son ustedes. En segundo caso, el pasaporte. El pasaporte tiene que ser vigente, no puede ser vencido, del país de origen. Y el tercero es la licencia de conducir que del lugar de donde ustedes viven. Y el último es el RI. El RI viene siendo como el servicio de tributario de ustedes. En este caso, si es de Venezuela, es el servicio tributario y hay en Venezuela que es el RI. Si es en Colombia, es el NIC. Y si en los otros países, bueno, ustedes saben que existe un servicio tributario que ustedes tienen que mandar el comprobante de ese servicio que ustedes están haciendo como tributos, de tributos, de tributos anuales o semestrales. No sé cómo en cada uno de estos países lo mencionan o lo hacen. Otra de las cosas es eso para que ustedes, para estas tres fases para aperturar. Y la última fase, que es la tercera, viene siendo, una vez que ustedes les llegue el correo, ¿verdad? Ustedes les llegue el correo, una vez que a ustedes les llegue la aprobación o la negación, ¿verdad? De que ha sido aprobada la cuenta, eh, ustedes tienen que hacer un depósito. En el caso de la aprobación de la cuenta, ustedes tienen que hacer una transferencia de aproximadamente $300, que se los doy aquí. $300 es el como mínimo para ustedes aperturar este tipo de cuenta. ¿Ok? $300. Ustedes les va a llegar como mínimo eso para que ustedes aperturen. Si ustedes más adelante, ustedes quieren la tarjeta de débito, ustedes
le van a descontar de allí, de esos 300, le van a descontar $14 por la tarjeta de débito si ustedes la solicitan. Previamente, después de que ustedes le aperturen la cuenta y que les haya llegado el correo de aprobación de la cuenta. Seguidamente, entonces, si ustedes más adelante ustedes quieren un crédito, si ustedes tienen un crédito o tienen un crédito hipotecario dentro de este banco o tienen otro tipo de crédito, ustedes quedan exonerados con el pago de mantenimiento de cuenta. ¿Ok? Si ustedes no sacan ninguno de estos tipos de crédito, ustedes tienen que pagar mensualmente, tienen que pagar $5 por costo de mantenimiento de la cuenta. ¿Ok? Eso si ustedes, si ustedes no sacan ningún tipo de crédito con ellos. Tienen que pagar constantemente mensualmente $5. Por eso les digo que cuando ustedes vayan a aperturar, la cuenta que ustedes vayan a aperturar tiene que ser una cuenta que sea en movimiento, una cuenta que ustedes la muevan desde el lugar o tengan alguna empresa y ustedes coloquen este tipo de cuenta nómina allí para que ustedes puedan descontar mensualmente y ustedes y siempre haya movimiento en esta cuenta para que ustedes cuando les descuenten no vayan a perder dinero dentro de esta cuenta. Otra de las cosas que quería mencionar en el caso de los venezolanos, les tengo una noticia, una notificación del banco, de este banco que se llama FACEBAN, es que algunos venezolanos van a poder aperturar la cuenta y algunos no van a poder aperturar la cuenta de acuerdo a sus condiciones. Yo se las voy a colocar aquí para que ustedes mismos la vean. No lo digo yo, lo dice el banco. El banco FACEBAN da esta notificación que ustedes van a ver acá en la parte de abajo. Yo se la voy a poner para que ustedes la vean y vean cómo ustedes pueden aperturar este tipo de cuenta. Así que esto es todo, amigos. Espero que les sirva y nos vemos entonces en un próximo video. Se les quiere. Bye.